Bien, buenos días, niños del Colegio Diego Thompson. Quien les habla es el profesor Wilmer. Vamos a avanzar el curso de geometría y el tema es el tema de ángulos y el grado de presentación es para el quinto año de primaria. Bien, empezamos como introductorio este capítulo por acá. Bien, miren la imagen y solamente vean la parte más importante. Es un ángulo. Un ángulo, una figura que está formado de manera práctica por dos lados, ¿de acuerdo? Y por un punto llamado vértice. Y en esta gráfica el vértice es el punto O. Relativamente eso es lo de menos. Lo que usted tiene que dominar es la medida, ¿ya? ¿Cuánto es la medida en este ejemplo? Alfa. Pero si es que no se ha entendido a la perfección, vamos a hacer un dibujo, un ejemplo de ángulo, bien sencillo. Un ángulo tiene dos lados. Primer lado, segundo lado. Y esta abertura tiene una medida. Puede ser 30, 40, 50, 60. Es una medida que siempre el ejercicio te lo va a indicar. Bueno, para nosotros es 80. Ahí tenemos el ejemplo de ángulo. ¿Cuántos lados tiene un ángulo? Dos lados. Y también tiene una medida. Eso quiero que dominen. Y un ángulo tiene dos lados y una medida. La medida es un número. En este caso, 80 es la medida. Así de sencillo. ¿Ya? Y también, con respecto a la medida, el ángulo puede ser agudo, puede ser recto o puede ser obtuso. Profesor, ¿cuándo un ángulo es agudo? Cuando es menor que 90, esa medida. Ejemplo, 30, ¿no? Si acá fuera 30, 30 es menor que 90, el ángulo se llama ángulo agudo. Y el ángulo recto es muy importante, es un ángulo que mide 90. Y siempre el ángulo recto tiene la forma de la letra L. Y siempre acá hay un cuadradito. Cuando veas un cuadradito así, es porque mide 90 y se le llama ángulo recto. ¿De acuerdo? Estos dos primeros ángulos son los más importantes. Cuando un ángulo es menor que 90, puede ser 60, como ejemplo. Si es menor que 90, su medida se le llama ángulo agudo. Cuando mide 90, tiene la forma de L, se le llama ángulo recto. ¿Ya? Hay dos ejemplos que voy a plantear. Por acá está, mira. El ángulo agudo. ¿Cuándo un ángulo era agudo? Cuando es menor que 90. A ver, dibujamos 30. ¿Es menor que 90? Sí. Como 30 es menor que 90, se le llama ángulo agudo. Ahí dice, ¿no? 30 es un ángulo agudo porque es menor a 90. Ahí está, 30 menor a 90 o menor que 90, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Acá está. Cuando el ángulo es menor que 90, se le llama ángulo agudo. Cuando mide 90, le llama ángulo recto. El ángulo recto tiene la forma de L y se coloca un cuadradito acá en su medida. ¿Y cuánto mide el ángulo recto? 90. ¿De acuerdo? Ok. Sepan dibujar el ángulo recto. Es muy importante. Tiene una L como forma y un cuadradito. Y mide 90. Ok. Después, quiero que sepan estas dos posiciones. Ahora lo voy a explicar acá. Cuando tengan una recta horizontal, todo siempre es 180. Ya, nunca se olviden. Cuando tengan una recta horizontal, todo siempre es 180. Miren ese esquema. El ángulo total es 180. A ver, sumen. ¿Cuánto es 30 más 50 más 60 más 40? Es 180. El total en esa gráfica siempre tiene que darme 180 al sumar todos. Y es correcto, ¿no? Si sumamos con cuidado,
El total para esa forma es 180. Y el siguiente caso, ¿no? Cuando veas la L ¿cuánto medía en total? 90, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el ángulo? Ángulo recto, la L. Y todos tienen que sumar 90. Ay, me olvidaba. Siempre se coloca un cuadradito cuando es 90. Miren los ejemplos. Miren estos ángulos. ¿El total es 90? Sí. 20 más 40 más 30 es 90. Si lo sumamos con cuidado. Ya todo tiene que darme para esa figura 90. Y para la anterior, 180. Bueno, con respecto a la suma, como ustedes son pequeños, vean los ejemplos numéricos. Ejemplos con números. Acá hay un total, ¿no? Y hay dos partes. Supongamos como ejemplo que la primera parte sea 30 y que la segunda parte sea 40. ¿El total cuánto mide? La suma. El total se le denota por lo general con la letra X. Yo he colocado X. X es 30 más 40, 70, el total. X abarca todo. Y si abarca todo es la suma de los ángulos que lo forman. Es importante eso. Importante. También vamos a resolver 5 ejercicios y después 5 queda como tarea. Los ejercicios de tarea les voy a enviar en otro video. ¿Ya? Ok. Lean este ejercicio. Clasifica el ángulo A o D. Si es que te dicen A o D, A o D, A o D, es todo. A o D. Miren el cursor, es todo. Te piden el ángulo A o D, se lee así, ¿no? A o D. Pero miren solamente los extremos. A, D. A, D. Es todo, ¿sí o no? Tapa todo. Y el total es la suma de las partes. O sea, va a ser 20 más 30 más 20. Porque ahí yo veo 20, 30 y 20. Desde A hasta D. Y eso es correcto. Total, porque te piden A, O, D o AD, es 20 más 30 más 20. ¿Y cuánto es 20 más 30 más 20? 70. 70, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Se acuerdan los nombres? Agudo, recto. ¿Cuándo era recto? Cuando mide 90. ¿Y cuándo era agudo? Cuando mide menor a 90. ¿70 es menor que 90? Sí. Entonces, como es menor que 90, ¿cómo se le llama? Agudo. Cuando un ángulo es menor que 90, se le llama ángulo agudo. ¿Ya? No se olviden. Pregunta 2. Calcule lo mismo, mira, la misma jugada dos veces. AD. ¿Te das cuenta? AD son los puntos extremos. O sea, te están pidiendo el total. ¿El total cómo se halla? Sumando las partes. ¿No? A ver, vamos a sumar. Sumemos. ¿Cuánto es 60 más 40 más 30? 130. ¿No? Es 130. ¿Ya? Pregunta 3, ¿qué dice? Calcula el ángulo AOC y calcula X. Clasifica, te dice, ¿no? Clasifica AOC y calcula X. Ya vamos a hallar el ángulo que parte desde A hasta C y después calcular X. Porque te piden clasifica el ángulo AOC desde A hasta C y también el ángulo X, ¿no? Por acá la solución. Ya. Desde A hasta C lo he subrayado y que sea una letra Y. Ya, desde A hasta C es Y. ¿Qué ángulos conocidos están dentro de Y? 40 y 30. O sea, Y es 40 más, perdón, ¿qué ángulos conocidos están en Y? A ver, a ver, a ver. 40 y 50, ¿no? 40 y 50. ¿Y cuánto es 40 más 50? 90. ¿Y 90 qué tipo de ángulo es? Recto, ¿no?
¿Se acuerdan? Recto. Repito, todo el ángulo Y tiene ángulos que miden 40 y 50. Entonces, Y es 40 más 50, que es 90. Y cuando un ángulo mide 90 se le llama ángulo recto. Y el X sí se ve. El X es un ángulo que tiene 50 y 30. Entonces X es 50 más 30. Y 50 más 30 es 80. Y 80 es agudo, porque 80 es menor que 90. ¿Sí? Ok. Esta pregunta es un regalo, porque si te das cuenta, X es el total, y el total es la suma de las partes. Si X es el total, y es igual siempre a la suma de las partes, ¿cuánto vale X? 40 más 40 más 40. ¿Y cuánto es 40 más 40 más 40? Tú lo sumas con paciencia y con cuidado, es 120. Ya es 120. Lo suman con ayuda. Para terminar, te piden X, ¿no? Pero el ángulo total no es X, es X más 20. El total, que es X más 20, es la suma de partes. El total, que es X más 20, es igual a la suma de estas tres partes. X más 20 igual a 40 más 70 más 30. Hay que sumar 40 más 70 más 30 aparte. Te sumamos. Por acá vamos a sumar. A ver, 40 más 70 más 30. 0 más 0 más 0 es 0. 4 más 7 es 11. 11 más 3 es 14. ¿Cuánto es 40 más 70 más 30? 140. Ahí está. A la derecha, ¿no? 40 más 70 más 30 es 140. Lo que está sumando pasa restando. Entonces X vale 140 menos 20. Hay que restarlo por acá. ¿Cuánto es 0 menos 0? 0. 4 menos 2, 2 y el 1 baja. Entonces, ¿cuánto es 140 menos 20? 120. Ahí está la respuesta. Entonces tienen que saber como conclusión cuando un ángulo es agudo, cuando es menor que 90. Cuando un ángulo es recto, cuando mide 90 o es igual a 90. Y también algo muy importante, ¿no? Tienen que saber por acá que el total siempre es igual a la suma de sus partes. Esas tres conclusiones. Cuando un ángulo es agudo, cuando un ángulo es recto y el total igual a la suma de sus partes. ¿Bien, niños? Eso tienen que practicar con sus amiguitos, con sus hermanos. Traten de buscar ayuda. Y vamos a resolver después otros ejercicios, ¿ya? Ese primer video, espero que se entienda. Si es que no se entiende, tienen que decírmelo para hacer más ejemplos o cambiar, ¿no? La didáctica. Entonces, nos quedamos. Cuídense bastante. Bendiciones. Adiós, niños.